Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta, gracias a Dios. Es jueves y estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Te damos la bienvenida, te damos otra vez muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña en cabina mi hermano Carlos y él ya está listo para tomar tus llamadas, para tu comentario, para lo que gustes y mandes. Y vamos a estar, si el Señor lo permite, de aquí hasta las 7 de la tarde, para hablarte un poquito de la palabra de Dios, lo poquito que se alcanza con una hora, ¿ok? Y si quieres comunicarte con nosotros, te voy a dar los números de teléfono, todas nuestras vías de comunicación. Los teléfonos aquí en cabina, los de la estación, los que tú ya conoces, son el 8375-5051 y el 8375-5055. También puedes enviarnos correos electrónicos, ya sea si eres de aquí de la ciudad. Nosotros estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. Nuestro correo electrónico es volviendo a la palabra @hotmail.com. Volviendo a la palabra @hotmail.com. Ahí puedes enviarnos, seas de Monterrey, fuera de Nuevo León, de cualquier parte de la República o incluso fuera de la República. Ahí podemos estar en contacto. También tenemos página de internet, si gustas visitarla, es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. También tenemos Facebook. Puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Facebook, Volviendo a la Palabra, ahí nos mandas una solicitud y ahí te recibimos y ahí también podemos estar en contacto. También te voy a dar mi número de celular personal para que me envíes principalmente mensajes de texto o WhatsApp, no solamente hoy, sino cualquier día de la semana. Es el 818-252-8607. Te lo voy a repetir, 818-252-8607. ¿Ok? Y bueno, estas son nuestras vías de comunicación, tanto en la página de internet como en la página de Facebook. Ahí estamos subiendo constantemente nuestras prédicas, ¿ok? Nuestras prédicas de los jueves, de los miércoles, algunas dominicales. Hay algunos otros recursos que te pueden servir. Ojalá y le des una visitadita. Y esas son nuestras vías de comunicación. Aquí vamos a estar para servirte, para lo que gustes y mandes. Si te interesa alguna prédica, ¿ok? Solo tienes que llamarnos. Tenemos también algunos folletos para evangelizar, algunos libros, pequeños libros de bolsillo si te interesan. Principalmente si no tienes Biblia y necesitas una Biblia, solamente tienes que llamarnos y te la hacemos llegar. Todo es sin costo. Para los que batallan un poco en leer, por cualquier motivo, también podemos hacerte llegar una Biblia en audio, ¿ok? Solo nos tardamos un poquito, solo tennos paciencia. Esta semana ya le hemos dado una buena avanzada a los pedidos, pero pronto nos ponemos al corriente, ¿ok? También para los que preguntan dónde nos reunimos, los domingos al mediodía nos reunimos a estudiar la Biblia en el mero centro de San Nicolás. Nuestra dirección es la calle Juárez, 127 Altos, en la mera esquina con la calle Aldama. De hecho, estamos frente a la plaza principal de San Nicolás. La plaza principal es aquella donde está el Palacio de Gobierno. Juárez, Cruz con Aldama en San Nicolás. Los domingos a las 12 nos reunimos a estudiar la palabra. Eso es todo lo que hacemos, ¿ok? Además, no es el único lugar. Tenemos algunas otras células, algunos otros lugares de estudio. Por si te interesa y estás cerca, por ejemplo en la colonia Arboledas de Santa Rosa, por allá estamos los lunes. Los martes en la colonia Niño Artillero en Monterrey. Los miércoles tenemos un estudio para varones en Los Fresnos, en Apodaca. Y los sábados también tenemos una célula en Juárez, Nuevo León. Los domingos, además de la reunión del mediodía, por la tarde tenemos una célula también allá en el Pedregal de Topo Chico, en Escobedo. Si te interesa alguna dirección, algún horario, solo escríbeme, mándame un WhatsApp, mándame un mensaje de texto y te lo paso, ¿ok? Y pues bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy.
Hace 2 semanas terminamos de hablar del Espíritu Santo y hablamos de la principal evidencia de que el Espíritu está en la persona, la principal, ¿ok? La principal, y no es que hablas en lenguas, no es de que te caes al piso, no es ninguna de esas cosas. La principal evidencia de la que habla la Biblia, por lo menos, está en Hechos 1:8 y dice: recibirás poder. Pero también de ahí mucha gente lo tergiversa, lo tuerce, y dice: ves, tenemos poder, y poder para echar demonios. No, dice: recibirás poder. Pero ahí mismo dice: y me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo viene a la persona, y entre tantas cosas de las que hablamos, lo principal es que te da poder para predicar su palabra, para predicar de Jesucristo, ¿ok? Para predicar el Evangelio. La semana pasada hablamos de esto, ¿te acuerdas? La gran comisión, el gran mandamiento es predicar el Evangelio, ¿ok? La palabra Evangelio significa una buena noticia, y la buena noticia, la semana pasada hablamos así en general del Evangelio, y vimos que está conformado por 4 partes. Ojalá y nunca se te olvidaran. No solo para que lo prediques, sino en tu vida tiene que haber pasado así. El Evangelio tiene 4 partes. La primera es una mala noticia, que somos pecadores, que tú y yo, tú eres pecador. Y después, que la paga de ese pecado es muerte. Esas son las 2 primeras partes del Evangelio, lo que somos y lo que merecemos. Pero después viene la gran promesa, pero una condicionante, que si te arrepientes, Dios te perdona, Dios te salva, Dios te adopta, Dios te hace su hijo. Ese es el Evangelio, y esas son sus 4 partes. Si le quitamos una de ellas, es un Evangelio diferente, y nos dice el libro de Gálatas que todo el que predica un Evangelio diferente es maldito para Dios. Pero no, eso no es lo más peligroso. Si tú predicas un Evangelio diferente, es porque no has conocido el verdadero, y sin conocer el Evangelio de verdad, pues no puedes ser salvo. Y seguramente estás caminando hacia la perdición. Hoy, así de importante es el tema. No sé si sea el más importante, pero debería de ser uno de los más importantes. El Evangelio. Y hoy vamos a comenzar a ahondar en cada una de estas 4 partes, ¿ok? Y comenzando por el principio. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es que vamos a empezar a hablar. Te digo, el tema sigue siendo el Evangelio, pero ahora vamos a hablar de cada una de sus partes. Vamos a comenzar con el pecado. ¿Qué es el pecado? Siempre cuando estudiamos un tema, la recomendación es empezar por el diccionario. ¿Qué significa pecado? Si vas al diccionario, pecado en el griego es la palabra hamartano, que significa errar al blanco. Pero es muy importante lo que sigue. Dice: y así no participar del premio. Esto tienes que grabártelo. Ya con el puro significado, hermano, ya nos dio toda la doctrina, ya podría yo callarme. Errar al blanco y así no participar del premio. Los cristianos, por lo regular, sí sabemos esa parte. Pecado, ¿qué significa? Errar al blanco. Sí, pero nos falta algo. Y no participar del premio. Es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque precisamente el diablo, y eso llegaremos, tal vez no hoy, pero más adelante, lo que trata de convencernos, de convencer a las personas, es que puedes errar al blanco y aún participar del premio. Es decir, que puedes pecar. ¿Te acuerdas lo que le dijo a Eva? Come, pero no morirás. Eso es lo que en eso consisten los engaños del diablo y los múltiples engaños del diablo, disfrazados de doctrinas, de ideas, de creencias. Pero toda la creencia que te dice que puedes errar al blanco y todavía participar del premio, por eso te digo, ya nada más con el puro diccionario, ya no encaja ahí, ¿verdad? Hay otra definición, digo, es parecida, es igual, pero está dentro de la palabra de Dios. En 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque pecado es infracción
de la ley, ¿ok? Esa es la definición de pecado. Infracción de la ley, errar al blanco y así no participar del premio. Cuando habla de la ley, está hablando de la ley de Dios, de sus mandamientos, no de las leyes terrenales, ¿ok? Infracción de la ley. Infringir tiene algunos sinónimos: violar, quebrar o transgredir. Errar tiene otros sinónimos como fallar. Es decir, para acabar pronto, pecado es violar la ley de Dios, es fallarle a Dios. Pecado es desobedecer uno de los mandamientos de Dios, desobedecer a Dios. Eso es el pecado. Entonces ya desde aquí comenzaría la pregunta: ¿tienes pecado? ¿Tienes pecado? La Biblia dice que sí, que todos tenemos pecado, ¿ok? Esto tiene que ver con obedecer o desobedecer. Esto tiene que ver, pecado tiene que ver con recibir un mandato, recibir mandamientos. Así es que cuando tú en la Biblia leas mandamientos de Dios, órdenes de Dios, tiene que ver con pecado o no pecado, es decir, si obedeces o no obedeces las órdenes de Dios, ¿ok? El pecado es grave, el pecado destruye nuestra santidad y la santidad es lo que Dios demanda para entrar a su presencia. Sin santidad nadie verá al Señor. Y el pecado transgrede, rompe, destruye esa santidad. El pecado es grave y es algo que hemos perdido, no solo el mundo, los cristianos también. Y es lo que trataremos de recuperar, o deberíamos todos de recuperar eso. Mirar el pecado como Dios lo mira. Sentir por el pecado lo que Dios siente. ¿Ok? Pero comenzamos con la pura definición. Pecado es violar una ley de Dios, desobedecer un mandamiento de Dios. Es importante también, para que haya pecado, tiene que haber un mandamiento de Dios. Dice Romanos 5:13, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No sé si comprendes lo que está diciendo, pero en realidad es súper importante para las personas. ¿Qué es pecado? Hacer algo que Dios nos dice que no hagamos, eso es pecado. O lo otro también, no hacer lo que Dios nos está diciendo que sí hagamos. Ya nomás para comenzar, ahorita que te leía la gran comisión, predicar el evangelio. Si es un mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, todo aquel que no lo está haciendo está en pecado. Pecado es no hacer lo que Dios nos está mandando o hacer lo que Dios nos dice que no hagamos, ¿sí? No sé si esté entendible. ¿Dónde encontramos esta parte? Lo que Dios dice que sí hagamos y lo que Dios dice que no hagamos. En la Biblia, mi hermano. No hay otro lugar. Por eso es súper importante la palabra de Dios. No hay forma de conocer lo que es pecado sin conocer la Biblia. Podrías ir toda tu vida a la iglesia, pero no hay forma de conocer lo que es pecado sin ir a la palabra de Dios. En la Biblia está lo que a Dios le gusta, lo que Dios pide y lo que a Dios le disgusta y nos pide que no hagamos, que nos alejamos de Él. Para eso es la palabra de Dios. Por ejemplo, hay gente que dice hoy todavía, 2018, que es pecado tomar café. Imagínate. Pero ¿será así? Bueno, que hay que ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? A lo mejor ese ejemplo no te suena mucho, pero hay gente que dice que para la mujer usar pantalón es pecado. ¿Será? Hay que ir a la Biblia, hermano, hermana, hay que ir a la Biblia. Lo importante no es lo que nos dice una iglesia o una religión, sino lo que dice Dios. Y lo que manda Dios, eso es lo que nos interesa. ¿Qué dice Dios? ¿Qué está mandando Dios? ¿Cuáles son sus mandamientos? Porque no obedecerlos, a eso es a lo que la Biblia llama pecado. ¿Ok? Y cuando lo manda también es importante. Por eso decía ahorita Romanos 5, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Si Dios no lo ha mandado,
no hay pecado. Por ponerte un ejemplo, Adán y Eva podían comer del fruto prohibido si Dios no les hubiera dicho que no comieran, ¿verdad? Y si Dios se hubiera tardado en decírselos, ellos podían comer de aquel fruto y no sería pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios dijera, ya no coman del fruto de ese árbol. Si te das cuenta, donde no hay ley, donde no hay mandamiento, es que aquí también hay que ir a ver lo que significa ley. A veces cuando vemos en la Biblia la palabra ley, solo pensamos en la ley de Moisés, pero no es así. Mira, por ejemplo, Génesis 26:5. Génesis 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cómo que mis leyes? ¿Cuáles leyes? Estamos en Génesis 26. ¿Qué acaso la ley de Moisés no se dio hasta Éxodo? ¿No se dio hasta que viene Moisés? Sí, lo que pasa es que ley en el hebreo es la palabra Torah, ¿sí? Torah. Pero, aunque te suena familiar con la escritura hebrea, pero la palabra Torah solo significa precepto o estatuto. Es decir, ley significa mandamiento. Donde hay un mandamiento, eso ya es una ley. Es decir, por decir, Adán ya tenía una ley que obedecer, de un solo mandamiento, pero ya tenía una ley que obedecer. En la de Génesis 2:16, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo hagas ciertamente morirás. ¿Te das cuenta? Él ya tenía ley. No era la ley de Moisés, pero ya tenía ley. Cuando ya hay mandamiento, ya hay ley. Abraham tenía ley. En Génesis 12:1 le dijo Jehová a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice en Génesis 12:4, ¿y qué hizo Abraham? Se fue, como Jehová le dijo. Eso es lo que se hace con la ley de Dios. Se obedece, no se pregunta, no se discute. Dios dice qué, cuándo y cómo le gustan las cosas. Esa es la ley para nosotros. No hacerlo, no obedecer, eso es lo que se llama pecado. Ahorita te decía, Dios dice qué, cuándo y cómo. Y algunas veces, algunas cosas, también nos dice hasta cuándo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Dios dijo en un tiempo, o Dios permitió, que tuviera relaciones padres con hijas o madres con hijos, o entre hermanos incluso. Eso se ve en la Biblia. De hecho, si no, ¿cómo se pobló la tierra? Y además, por ejemplo, Abraham y Sara eran hermanos. ¿Hoy podemos hacer lo mismo? No, ya no. ¿Por qué? Porque si tomas la Biblia de Génesis en adelante cronológicamente, te darías cuenta que en Levítico 18, por ejemplo en Levítico 18:9, dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o de tu madre, su desnudez no descubrirás. ¿Te das cuenta? Está hablando de tener relaciones hermano con hermana. Es pecado. Pero entonces podemos preguntarnos, oye, pero Abraham y Sara eran hermanos, ¿estaban en pecado? No, porque Dios todavía no había dado este mandamiento. ¿Te das cuenta? Dios dice qué es lo que sí se puede, lo que no, y Él puede decir también hasta cuándo. Esto es súper importante porque en la Biblia hay varias cosas que hablan de esto. ¿Sí? Por ejemplo, Dios dijo un día que no deberíamos de comer carne de cerdo. Cuando mencionó los animales impuros, allá en Levítico 11, en el 11:7 y 8, dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendrás por inmundo. De la carne de ellos no comerás, ni tocarás su cuerpo muerto. Ok, no podíamos comer carne de cerdo. Pero si sigues leyendo la Biblia, y llegas ahora al Nuevo Testamento, y dice Colosenses 2:16, nadie te juzgue en comida ni bebida. Y dice Primera de Corintios 10:25 y 26, de todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. No sé si te das cuenta. Ahora puedes comer y ya no es pecado. Ya no es pecado, porque es Dios el que dijo qué, cómo, cuándo, pero también nos dijo hasta cuándo.
Eso es importante. Pero para descubrir cosas como estas, tenemos que ir a la Biblia, mi hermano, para ir descubriendo qué es pecado, qué pide Dios, qué aplica para nosotros hoy y qué no aplica para nosotros hoy. Pero esto es de vida o muerte. Leer la Biblia, estudiar la Biblia es de vida o muerte. Es tan triste que haya tanto pueblo cristiano alejado de la palabra de Dios, que entienda que ser cristiano solo es ir a la iglesia. No hay forma de que conozcas lo que es pecado sin ir a la palabra de Dios. Y si no conoces lo que es pecado, yendo a la palabra de Dios, es muy probable que resbales y caigas en pecado. Y la paga del pecado, ahorita vamos a ver cuáles son sus consecuencias, ¿ok? Hablando de partes del tema, ya vimos la primera, ¿qué es el pecado? Ahora vamos a ver esta. ¿Cuáles son las consecuencias para el pecado? Y desde Génesis, si vamos a ver cosas desde la creación, Génesis 2:16 dice, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, morirás. Morirás, ¿ok? Muerte. Si pecas, muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Desde Génesis ya nos lo dice. Morirás. Morirás. Y nos lo dice muchas veces. Por ejemplo, Santiago 1:15. Santiago 1:15. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. Muerte. La paga del pecado es muerte. Muerte. Antes de continuar, ahí hay una persona en el teléfono preguntándonos un versículo. Está en Hechos 15, mi hermano. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Ahora, nos puede confundir, pero muerte, ¿qué es? Algunos pensamos que es cuando nos echan al cajoncito, cuando nos da el infarto y cosas así. Dejar de existir, pero no. La palabra muerte solamente significa separación. Y en este caso, cuando la Biblia habla de muerte, habla de ser separados de Dios. Separados de Dios. Por ejemplo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, están separados de la presencia de Dios. Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar. Esa es la muerte. Ser separados de Dios, vivir separados de Dios, por ejemplo, aquí mismo en la tierra. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Efesios 2:1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, pero estábamos respirando. Ahí hay gente que respira, que está saludable, pero la Biblia dice que está muerta, que quiere decir está separada de Dios, ¿verdad? Separada de Dios. El problema es, tú dices, bueno, estoy separado de Dios, pero mira, estoy saludable, brinco, canto, lo hago. Si el problema es que en el futuro, de hecho, al terminar esta vida, para ti, o bien cuando Dios destruya a esta tierra, que lo va a hacer, después de todo lo terrenal, después de la muerte terrenal, sigue la muerte eterna. Es decir, hay una separación de Dios ahora eterna, eterna. Y alguien podría decir, bueno, tampoco estar separado de Dios por siempre, no pasa nada. Lo que pasa es que hay dos lugares. Solamente habrá en el futuro dos lugares, uno con Dios y el otro sin Dios, ¿ok? Pero en el que está sin Dios es un lugar de castigo,
de castigo eterno y que incluye fuego. Fuego, es el infierno, mi hermano, para acabar pronto. Dice Mateo 25:41. Entonces dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Marcos 9:48 nos dice que ahí el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y hay muchos más, los que hablan del infierno. Mateo 5:22. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y esta es la verdadera muerte. Separados de Dios, solamente que la separación será en un lugar, y aquel lugar tiene fuego, un fuego eterno, un fuego que nunca se apaga. Todo lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, está hablando de este lugar. Es decir, no se refiere a la muerte física. El mismo pasaje de Génesis 2 nos lo enseña. Cuando les dijo, el día que de él coman morirán. Pero luego se ve que Adán y Eva comen y no murieron como nosotros pensamos. Al contrario, por ejemplo en Génesis 5:5 dice que Adán vivió 930 años. Entonces alguien puede decir, no murió. Mira, no murió. Que no, sí murió. Fue echado del paraíso. En el paraíso estaba Dios. Ay, esa es la muerte espiritual. Y al llegar su muerte terrenal, fue echado al infierno. O debería de ser, si todavía nos falta, oye Adán, ¿dónde está? De hecho, el Evangelio va a tratar de eso, de cómo salir de este problema que tenemos, que se llama pecado. Cómo salir de él, del pecado y de su consecuencia, de su castigo, que es el fuego. Por ejemplo, dice Apocalipsis 20:13 y 14. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego, perdón. Esta es la muerte segunda. El infierno es la muerte primera y el lago de fuego es la muerte segunda. Muerte es un lugar de tormento, no dejar de existir. Muerte es el infierno. Muerte es un lago de fuego. Eso es lo que merecemos todos los que hacemos pecado. Ezequiel 18. El alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien. Te digo, queremos empezar un estudio igual minucioso, muy minucioso ahora del pecado, igual de importante que todos los temas que trata la palabra de Dios. Primera de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Muerte. Muerte y todos tenemos pecado. Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pero dice, por el pecado entró la muerte. La muerte. ¿Ok? Nuestro estado lo define Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ok? Ese es nuestro estado aquí. ¿Alguien podría tener dudas? Antes de continuar, te voy a repetir los números de teléfono. 83755051 y 83755055. ¿Ok? Es para que te comuniques con nosotros. Si alguien, yo creo que hay una duda, no sé si sea importante para nosotros, porque a veces nos centramos en tantas cosas que no son importantes para nuestra vida, pero bueno, son cosas que hay que saber, ¿sí? Porque hay muchas ideas
diferentes. Pero, por ejemplo, ¿quién inventó el pecado? Tristemente, hoy hay quien dice que como Dios es soberano, como Dios hizo todo, hizo también el mal, hizo el pecado. Pero no es así. Eso no enseña la Biblia. Es una aberración, de hecho. Claro que Dios es todopoderoso. Claro que Dios es soberano. Y en esa soberanía y en ese poder, Él creó todo, pero no el mal. No el mal. Él hizo a los seres. Les dio libre albedrío. Y esta es la clave de todo. El libre albedrío. La libertad de elegir, y en esa libertad es que los seres pecamos. Pero no quiere decir que Dios hizo la maldad. Dios no hizo el pecado, por el amor de Dios. Si lo que siempre ha querido y pedido es obediencia, ¿cómo va Él a crear que la gente lo desobedezca? ¿Verdad? Entonces, ¿quién inventó el pecado? ¿Adán? No, dice Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y se refiere a Adán, pero tampoco el pecado no tuvo raíz en él. Hay que ir más atrás. Ezequiel 28, hasta allá tenemos que ir. Dice Ezequiel 28:12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estaban preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Pero esto es súper importante todo. Pero mira lo que dice en el 28:17 de Ezequiel. Corrompiste, tú eres el culpable, nadie lo hizo por ti, no te corrompiste, nadie te corrompió, no te corrompió Dios, no es porque estabas inclinado a ser corrompido, no, te corrompiste tú. Y la clave es el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Aquella capacidad de elegir, de escoger, con la que Dios hizo, cuando dije hace rato a sus seres, porque no solo estoy hablando de personas, a los seres, aquí Ezequiel está hablando de seres celestiales, ¿sí? Y también los hizo con libre albedrío, con seres que incluso estaban antes de que Dios hiciera esta tierra, este mundo. Dios ya había hecho un mundo de seres espirituales, de ángeles, y entre ellos estaba el diablo, pero no como diablo, era Lucifer, ¿sí? Era un ángel, un querubín. Dice Isaías 14:12. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese fue su pecado, el que leíamos ahorita en Ezequiel, y el castigo fue, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Antes de la tierra ya había nacido el pecado. ¿Te das cuenta? ¿Dónde fue el origen del pecado? Ni siquiera fue en esta creación. Fue antes de esta tierra, antes de esta creación. El primero fue Lucifer. Y después él convenció a ángeles que pecaran.
Dice Apocalipsis 12:9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él. En Mateo 25:41 dice que el castigo para las personas será el infierno que fue preparado para el diablo y sus ángeles, y allá también serán lanzadas las personas que los sigan a él. ¿Ok? Entonces, pero con lo que estábamos diciendo, el pecado, ¿dónde nació? Dios no lo inventó. Si el pecado es afrenta a Dios, el pecado es ofender a Dios, ¿cómo iba a inventar Dios maneras para que la gente lo ofendiera? Maneras y formas para que la gente le desobedezca. ¿Ok? Oye, pero lo pudo haber evitado. Eso sí. Eso claro que sí. Pero no lo hizo. Claro que sí. Pero eso es otra cosa. ¿Verdad? Lo pudo haber evitado, pero no lo hizo. ¿Verdad? Dios hizo la tierra, ¿verdad? Ok, la creó, la hizo perfecta, limpia, pura, la hizo sin pecado, hizo al primer hombre, ok, le dio mandamiento al primer hombre y le dio libertad para escoger. Esa es nuestra bendición, el libre albedrío, pero también ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema, porque el hombre él decidió desobedecer a Dios, ¿ok? Desobedeció a Dios. Y ahí es donde veíamos ahorita Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿ok? Pero Dios no hizo el pecado, Dios hizo seres, primero los celestiales, luego al hombre, pero a todos con libre albedrío, con libre voluntad, con capacidad de elegir. Y ejerciendo ese libre albedrío, Lucifer decidió pecar, desobedecer a Dios. Ejerciendo ese libre albedrío, hay ángeles que decidieron obedecer a Satanás, se dejaron seducir, y con ese libre albedrío hay personas que están haciendo lo mismo aquí en la tierra, desobedeciendo a Dios. Y desobedecer a Dios es obedecer al otro. No podemos ser neutrales. Dijo el Señor, el que no es conmigo es contra mí. O eres de Dios o eres del diablo. ¿Cómo saberlo? Depende de a quién estés obedeciendo. Primera de Juan 5 dice lo mismo. En esto se conocen los que son de Dios. El que camina en justicia es justo. Es así de simple. El que hace pecado no puede ser de Dios. Así de simple. Así de sencillo dice la palabra de Dios. ¿Ok? Pero no sé si puede haber otra duda. Bueno, el diablo pecó. ¿Y por qué Dios no lo destruyó en ese instante? ¿Por qué enviarlo a la tierra? Y lo envió acá porque sin saberlo el diablo hizo algo que le sirve a Dios. El diablo le limpió el cielo a Dios. No sé si te das cuenta. Le limpió el cielo. ¿Cómo que le limpió el cielo? Tentó a los ángeles, a todos, y solo algunos cayeron. Entonces Dios descubre, ahora sí, qué tenía cada quien en su corazón y los castiga. ¿Ok? Los castiga. ¿Cómo los castiga? Con la muerte. ¿Qué es la muerte? Ser separados de Dios. Los echa de su presencia. Y en el futuro, como dice Mateo 25:41, el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ok? Hermano, esto del fuego eterno tienes que tener cuidado, porque la Biblia habla de fuego eterno. Siempre acuérdate de esto, y si gustas ahondaremos la próxima semana, pero cuando entres a la Biblia y leas algo, la primera pregunta es, la primera interpretación es literal, ¿sí? A menos que no pueda hacerlo de alguna manera. Es decir, ¿cómo de alguna manera? Por ejemplo, cuando Jesús dice, ustedes son las uvas y yo soy la vid. Ok, ¿está hablando literalmente Jesús? No, a ver, yo soy una uva. No soy una uva, ¿verdad? Entonces está hablando simbólicamente,
¿verdad? Está dando un símbolo de algo. Y así es, por ejemplo, cuando dice el Señor que el que cree en Él correrán de su interior ríos de agua viva. Entonces cuando yo creo en Jesús, ¿voy a andar caminando y me va a correr agua de adentro? No, no es posible. La interpretación literal no es posible. Entonces es una interpretación simbólica, ¿verdad? Pero después cuando dice, van a ser echados a un fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. La pregunta es, siempre, por eso te digo, siempre la primera interpretación es literal. Si no cabe la literal, entonces buscamos la simbólica. Pero cuando cabe la literal, es literal. Cuando el Señor dice a un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, la pregunta es, ¿Dios puede hacer un fuego eterno que nunca se apaga? Sí. Entonces se habla de fuego eterno. Cuando la Biblia habla de infierno, está hablando de un fuego eterno y que nunca se apaga. ¿Ok? Que es, por eso, hermanos, si no existiera, yo he platicado con amigos testigos de Jehová, y hace poquito alguien intentó compartirme el Evangelio, y decía, es que, bueno, pero el infierno no existe. Y entonces, ¿de qué fuimos salvados? La palabra salvación significa librar a alguien de un peligro, de algo peligroso. Hermano, si no existe el infierno, yo te pregunto a ti, entonces, ¿de qué fuiste salvado? Hay gente que dice, fui salvado del pecado. No, hermano. Es que el pecado causa muerte, y la muerte es un fuego que nunca se apaga, y la salvación es esa, ser salvados del infierno. Esa es la salvación, ¿sí? Y ahora lo que estamos hablando es, ¿por qué no destruyó al diablo de una vez? Él ya tiene su futuro decidido. Dice Mateo 25:41, pero te decía, porque lo que hizo el diablo en el cielo le sirvió a Dios. Si te fijas, ¿cómo que le sirvió? Claro, porque las tentaciones del diablo nos hacen que nos salga lo que tenemos adentro. ¿Sí? A los ángeles aquellos les salió el que pensaba igual que Satanás y fue echado igual con Satanás a la tierra y en un futuro al fuego eterno. Y está haciendo exactamente lo mismo con nosotros. El camino del pecado es el que leímos ahorita en Santiago 2. La concupiscencia, la tentación, primero a nuestra concupiscencia y después da a luz el pecado y luego da a luz la muerte. Y la muerte no es dejar de existir. La muerte, te decía al principio, claro que es estar separado de Dios, pero el lugar de separación de Dios tiene fuego, fuego eterno, fuego que nunca se apaga. ¿Ok? Ojalá y hasta ahí vayamos bien. ¿Ok? Cualquier duda, mi hermano, para eso te dejé todas las vías de comunicación, nuestro correo, volviendo a _la palabra @hotmail.com. Nuestro Facebook, volviendo a la palabra, nuestra página de internet, mi teléfono celular 818-252-8607. No vengo a pelear con nadie. Al contrario, si quisieras platicar conmigo más a fondo este tema, solo llámame y nos ponemos de acuerdo. La clave es, bueno, te digo, hasta aquí ya hemos visto lo que es el pecado, hemos visto quién lo inventó, dónde nació. De ninguna manera nació en el corazón de Dios, nació en el corazón de Lucifer. Ahí se gestó el primer pecado, ahí nació. Luego Lucifer tentó a Adán y Eva. Y luego el pecado, ellos cayeron en la tentación y ahora el pecado entró en el mundo, pero no en las personas. Con los poquitos minutos que me quedan, los voy a dedicar a una doctrina que la del pecado original, ¿sí? Que dice, por ejemplo, ya estamos hablando del pecado y la causa del pecado. Bueno, pero ¿y si no pecamos? Bueno, el que no peca, la Biblia tiene un nombre para él, se llama santos. Eso es santidad, no pecar. Sí, pero hay esta doctrina del pecado original. Dice que no, que tú y yo nacemos con el pecado de Adán, que heredamos el pecado de Adán, que aunque no hayamos cometido ni un pecado, ya somos pecadores, que nacemos pecadores por el pecado de Adán. Si esta doctrina fuera verdadera,
Bueno, tú que me escuchas y yo, pues no tenemos ningún problema. Yo ya tengo 40 y tantos años y tengo suficientes pecados para ser enviado al infierno. No necesito el pecado de Adán. Si Dios dice, vas a cargar el pecado de Adán, no importa. O sea, ya tengo muchos. Es como quien dice, es una raya más al tigre. Pero el problema es cuando alguien habla una herejía, no se da cuenta porque no piensa en otras cosas. Por ejemplo, entonces los bebés, los niños. Bueno, se supone que esta doctrina enseña, ellos no han pecado, pero ya tienen el pecado de Adán. Es decir, ya son pecadores los niños. ¿Cómo puede meterse una doctrina así en la iglesia cristiana? Esta iglesia nace en la iglesia católica, esta doctrina nace en la iglesia católica. Eso no la hace incorrecta en sí, ¿sí? Pero lo que quiero referirme es, por ejemplo, la iglesia católica, ellos tienen, por ejemplo, este disque problema, los niños nacen con pecado, ok, no está correcta su interpretación, pero bueno, tienen ese problema, pero tienen una solución, también inventada, incorrecta y todo lo que tú quieras, pero dice, entonces como nacen con pecado, tenemos que bautizarlos a los bebés y con eso le quitan ellos el pecado original y ya, ¿no? Para cortarle la colita del diablo, no sé cómo lo dicen, ¿no? Pero, ok. Pero nosotros los cristianos sabemos que eso que ellos dicen es incorrecto. ¿Y cómo puede haber ramitas cristianas que crean que los niños cargan con el pecado original? Si no creemos en el bautismo de los niños, entonces no tenemos solución a ese problema. Si un niño muere, va al infierno. Eso es lo que enseña esa doctrina. Si no, ¿cómo se quita el pecado original en los niños? ¿Por qué se ha metido esta doctrina? Hay dos versos principales, ¿ok? Uno es el Salmo 51:5, dice, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Pero eso está demasiado claro. En pecado me concibió mi madre. ¿En pecado de quién? De la madre. De la madre. Si el niño no ha pecado, no se puede decir pecador, ¿sí? Ahorita leía 1 de Juan 5, no erréis. No erréis, ¿sí? El que comete pecado es pecador. El que camina en justicia es justo, ¿sí? El que no ha cometido pecado no es pecador. Pero el verso principal del que sale es de Romanos 5, que ya lo hemos leído varias veces hoy, que dice, por tanto, como el pecado entró, pero mira, vamos a leerlo despacito. Lo leímos ya varias veces. Como el pecado entró, pero mira dónde dice, en el mundo. Por la culpa de Adán, el pecado entró en el mundo. No a ti, ni a mí, ni a los niños, a nadie. Adán fue el que abrió la puerta al pecado, pero al mundo, no a las personas. No a las personas, ¿sí? El pecado entró al mundo y luego dice, y por el pecado la muerte. Léelo despacio, la muerte, el castigo, ¿verdad? El castigo. Ya había infierno, claro, ya había un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. El pecado entró por Adán al mundo y con el pecado la muerte, ¿a dónde? Al mundo. Y luego dice, así la muerte, ahora sí pasó a todos los hombres. Y yo creo que aquí es donde está la confusión. Mira, sí pasó a todos los hombres, ¿ves? ¿Ves? Es lo que dicen. Por eso el pecado de él lo tenemos todo. Pero sigue leyendo. Entró, pasó a todos los hombres automáticamente. Pasó a todos los hombres nada más por nacer. Lo heredamos. No dice eso. Mira la frasecita que dice ahí enseguida. Por cuanto todos pecaron. Esa es la clave. El pecado entró al mundo. ¿Sí? Y a mí y a ti, el pecado entró cuando pequé. Y el pecado, y después el pecado, da a luz la muerte. No cuando nací, hasta que cometí mi primer pecado, hasta cuando tú cometiste tu primer pecado. Y tu niño, tu hijo, tu bebé, no tiene pecado. Si un bebé muriese hoy, claro que está en los brazos de Dios. No carga el pecado de nadie. Esa doctrina es aberrante también. No la enseña la palabra de Dios. No lo enseña la palabra de Dios. Sigue leyendo, lee todo Romanos 5, pero ya no te puedes apartar de lo que acabamos de leer. ¿Sí? El pecado pasó a todos los hombres
por cuanto todos pecaron. Si solo la mitad hubieran pecado, ¿qué diría? El pecado pasó a la mitad de los hombres porque la mitad pecó, ¿sí? Pero pasó a los hombres cuando los hombres pecaron. Dice, mira, adelántate un poco al 5:17. Dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, pero está hablando de esto, Adán abrió la puerta. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y otra vez puedes decir, ¿ves? Vino la condenación a todos los hombres. Sí, pero ya no lo puedes quitar del contexto, el 5:12. ¿Cómo vino la condenación a todos los hombres? Pues porque todos pecaron. Pero mira el contexto otra vez, lo que sigue, te da más soporte. Y dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación. ¿Sí? La pregunta es, la lógica es, si todos los hombres heredamos el pecado de Adán, como dice el 5:18, o como podemos interpretarlo, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ahora por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, si el pecado pasó a mí automáticamente, ¿sabes? La justicia, cuando Cristo murió, pues pasó a mí también automáticamente. ¿Todos los hombres son salvos? Claro que no. La condenación vino a los pecadores y la justificación viene a los que Cristo elige y luego dejan el pecado. Hay que dejar el pecado, ¿ok? Así funciona esto. Pero el pecado no se hereda de Adán, no se hereda, los bebés no pueden heredar el pecado de nadie. Pero además, por si fuera poco, eso lo enseña la Biblia en muchas más partes. Por ejemplo, en Ezequiel 18. En Ezequiel 18, ya estamos terminando. Te voy a dar nada más para terminar los números de teléfono, por si te queda algo pendiente. 8375-5051 y 8375-5055. Y principalmente mi número de celular, porque nosotros salimos de cabina a las 7, es el 818-252-8607. Pero mira Ezequiel 18, ¿ok? 18:4, empecemos ahí. Dice el Señor, todas las almas son mías, como el alma del Padre, también el alma del Hijo. Y el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? No todas las almas, solo el alma que pecare. Oye, pero todos pecaron. Entonces todos van a morir. O todos vamos a morir. Pero no automáticamente, sino por nuestro pecado. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Y lo dice con toda claridad. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Ok? Yo no puedo cargar la impiedad de Adán. Mis hijos no cargan los pecados de Adán. Ningún niño. Segunda de Reyes 14:6. Dice Segunda de Reyes 14:6. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. Y te digo, si algún cristiano cree lo contrario, es decir, que un niño hereda el pecado de Adán, lo más triste es, bueno, ¿y cómo lo salvamos? ¿Cómo se salva un bebé? ¿Cómo se salva un bebé si lo que estamos hablando hoy es el Evangelio, que dice que eres pecador, que el pecado merece la muerte y luego que Dios pide arrepentimiento y creer? Lo que le decimos a los católicos cristianos, no le decimos, no, tu niño no puede ser bautizado porque Dios pide creer y si él no cree, ¿cómo lo vamos a bautizar? Pero luego hay cristianos que vienen a creer esto. Entonces, ¿cómo nos salvamos? ¿Cómo salvamos a esos bebés? No hay, la Biblia no da salida a eso, porque la Biblia no enseña eso tampoco.
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? La Biblia no enseña, nadie puede heredar el pecado de nadie. Ya no digamos de Adán, mis hijos no heredan mi pecado, ¿sí? Ni yo heredé el pecado de mi papá. De nadie, de nadie. El alma que pecare, esa morirá. El impío morirá por sus pecados. La impiedad del impío será sobre él. ¿Ok? Y yo creo que aquí vamos a parar hoy. El evangelio para el pecador es, ya vimos lo que es pecado y ya vimos la consecuencia. Vamos a hablar la semana que sigue de lo que Dios ofrece, paso por paso. Pero yo podría cerrar hoy. Todo aquel que es pecador, Dios ofrece perdón. Salvación del infierno. Salvación del infierno. Eso es lo que Dios ofrece, siempre y cuando te arrepientas. Y esas dos partes, la salvación, el evangelio y el arrepentimiento, lo veremos la próxima semana si el Señor nos presta vida. ¿Ok? Dios te bendiga, gracias por escucharnos y gracias por todas tus llamadas de hoy. Dios los bendiga, nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde y el miércoles a las 7:30.